Vemos cómo Pablo sigue con su predicación, con su ministerio apostólico. Vamos a seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles para hacernos una idea de lo que estamos meditando. En aquellos días, los cristianos que ayudaban a Pablo a escapar le llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo les envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerle. El Dios que hizo el mundo y cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por los hombres, ni es servido por manos de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da la vida a todos, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que le habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que le buscaran a Él y que le encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de sus poetas, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos del linaje de Dios, no debemos de pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres, según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar el universo con justicia, por medio de un hombre designado por Él. Y ha dado a todos la prueba de que Él le resucitará de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de eso te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaba Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris y algunos más. Después de eso, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Vemos como Pablo no se quedó solamente en Jerusalén. Él iba por el mundo predicando, esparciendo el mensaje de Dios. Pero llegó a Atenas. Y en Atenas dice que se enfureció, se indignó, porque vio ídolos por todos lados, templos a dioses paganos. Hoy en día nosotros nos tenemos que enfurecer, porque cuando vemos, cuando caminamos, cuando manejamos nuestros carros, ¿qué es lo que estamos viendo? Bares, cantinas, restaurantes, moles llenos de gente, buscando a un Dios que no les da la vida. Vemos los casinos llenos de gente jugando y perdiendo todo lo que tienen. Hoy en día el juego se ha convertido en una adicción, en un Dios, el Dios del dinero. El Dios del dinero es lo que marca la economía de los países y la economía personal. Todo el mundo está preocupado por el dinero, porque sin dinero no podemos hacer nada, piensa mucha gente. Son dioses desconocidos, son dioses que todo el mundo busca pensando que esos dioses le van a dar la felicidad. Vemos los lugares de diversión, vemos los canales de televisión llenos de noticias falsas y de entretenimientos pornográficos. Esos son otros dioses que la gente busca. Vemos cómo se vende droga en todas partes, drogas lícitas o ilícitas, pero todo el mundo vive drogado. Es otro Dios que la gente busca para poder vivir, para poder sobrevivir a las tragedias de este mundo. Nosotros hemos quitado al verdadero Dios y le estamos dando culto a dioses falsos, como aquella gente en Atenas le daba culto a dioses falsos, pero tenían un altar al Dios desconocido. ¿No se da a veces a nuestras iglesias cristianas, sobre todo la iglesia católica? La gente viene a la iglesia, mira los templos, pero no entra en ellos.
es el Dios desconocido. La gente busca la iglesia, sobre todo la iglesia católica, ¿para qué? Para cultos, para ceremonias, para celebraciones. Primero van a los salones a ver si les rentan el salón y después vienen a la iglesia a ver si pueden usar la iglesia como si fuera una extensión del salón. No conocemos el valor de los sacramentos, pero sí, todo el mundo está pensando en las fiestas después de las bodas, de los bautizos y de las primeras comuniones. Estamos dando culto a dioses, hemos quitado al verdadero Dios de nuestra vida y le estamos dando culto a dioses que son creación de nuestras manos. Estamos quitándole la gloria al verdadero Dios y se la estamos dando a dioses falsos. ¿Cuánta gente hoy en día está en la superstición, en la idolatría, en la cartomancia, hasta en las iglesias satánicas? Hay iglesias que se están construyendo y se están levantando en todas partes para darle culto a Satanás. Y nosotros estamos callados. Nosotros somos el Dios desconocido. Este templo que ustedes ven aquí es un templo del Dios desconocido, porque mucha gente pasa por la calle, se quita el sombrero y hace la señal de la cruz, pero nunca entran a la iglesia a orar, a la misa del domingo, por lo menos. Estamos dando culto a dioses falsos y hemos quitado al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de la redención, el Dios que nos da la vida. Como dice San Pablo en la primera lectura que acabamos de oír, cuando le predicaba a aquella gente en Atenas, decía: este es el Dios por quien vivimos, nos movemos y existimos. Pablo lo predicó bien clarito. Yo vengo aquí a predicarles el Dios de la vida, el Dios por el cual nos movemos, existimos y vivimos. Y ese Dios solamente te lo da la palabra de Dios en la Biblia, en la iglesia, en los sacramentos. Estamos quitando al verdadero Dios de la vida social y estamos dando culto a dioses falsos que son creación de nuestra propia fantasía. ¿Cuántas religiones falsas no hay por ahí caminando y predicando? Y la gente le da miles de dólares. Y resulta que a la Iglesia Católica le están quitando hasta las ofrendas que necesitamos para vivir. Hay iglesias que tienen hasta canales de televisión. Hay pastores que andan en aviones privados. Y nosotros los sacerdotes con costo tenemos un carro de uso. Estamos quitando la gloria a Dios, al verdadero Dios. Se la estamos dando a creaciones humanas, de la fantasía del ser humano. Pero Pablo fue muy valiente y le dijo: a ese Dios a quien ustedes no conocen es el Dios a quien yo le voy a predicar. Y por eso yo estoy aquí predicándoles al Dios que ustedes no conocen. Ustedes me van a decir: pero padre, ¿cómo usted me va a decir que yo no conozco a Dios si yo fui bautizado, yo voy a misa el domingo, pero si yo canto en el coro, pero si yo soy ministro de Eucaristía, pero si yo leo en la iglesia, pero si yo soy en la parroquia? Sí, tú puedes hacer todo eso, pero ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces al verdadero Dios? Fíjense que en las parroquias, sobre todo en la mía en Guadalupe, yo no hablo de otras parroquias, pero en la mía de Guadalupe, yo estaba pensando, es un chiste, pero yo estaba pensando en sustituir las misas por chalupas. Porque cuando tengo chalupa, todo el mundo viene, se llena el salón parroquial por una chalupa. Y las misas, la iglesia por la mitad. Y uno dice: entonces la gente lo que necesita es una chalupa. Mejor hago chalupas y estoy mejor económicamente. ¿Qué creen ustedes? No, yo nunca voy a hacer eso. Porque yo no puedo sustituir a Dios verdadero por el Dios dólar. Lo que se ofrece aquí en la ofrenda de la misa, eso es para Dios. Estamos dando culto al verdadero Dios. Aquí en el templo, con los sacramentos, con la oración familiar, ustedes, en sus casas, en su familia, ustedes dan culto al verdadero Dios. Pongan un cuadro del Sagrado Corazón en su casa y quiten tantos adornos que tenemos que no reflejan nada de nuestra fe. Mucha gente adorna sus casas con cosas que no tienen ningún sentido, pero le hemos quitado a Dios su gloria porque no tenemos ninguna foto de nuestra Madre Celestial. Ya los crucifijos no existen en las casas.
Ya hemos sustituido a Dios por cosas materiales, por adornos frívolos, por adornos materiales que no significan nada. Hemos quitado al Dios de la vida y hemos puesto madera que no tiene ningún sentido. Mi hermano querido, adora al verdadero Dios, porque tú y yo nacimos para adorar al verdadero Dios. Nosotros somos imagen de Dios, no somos cualquier cosa. Y cuando tú respetas a tus hermanos, cuando tú te sientes digno como ser humano, es porque tú tienes a Dios en tu corazón, al verdadero Dios, no un Dios falso que te da el yoga. Ese Dios que te predica el yoga, que tú eres Dios y que tú puedes hacer todo lo que estás en tus manos, lo puedes hacer porque tú tienes todas las potencialidades. Claro que es verdad, pero tú no eres Dios, tú eres criatura de Dios. No quieras tú ser como Satanás, que siendo el ángel de luz, como quiso ser como Dios, se convirtió en un monstruo, en Satanás. Lucifer fue creado por Dios, pero Satanás es la creación de la idolatría hacia uno mismo. Si tú no quieres convertirte en un Satanás, adora al verdadero Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Y aquí estamos para alabar al verdadero Dios. Los amo y los extraño.